Muy buenos días, estimadísima señorita y señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero honor y un privilegio trabajar con ustedes. No saben realmente el gusto inmenso que tengo de verlos que ya están en octavo ciclo, cuando yo tuve la oportunidad de iniciar con ustedes realmente en primer ciclo. Así que tengo muchísimo gusto de saludarlos. Esperemos realmente que las actividades académicas que están previstas para la presente jornada académica nos vaya extraordinariamente bien y que tengan igualmente ustedes una bendecida semana, ¿no? Me voy a permitir entonces pasar lista, para lo cual, de acuerdo con lo que habíamos establecido en el encuadre, me hacen la fineza de prender su camarita, ¿no? Bien, señoritas y señores, Alvarado Berta. Berta, Presente. ¿cómo estás, Berta? Qué gusto saludarla. Buenos días, bienvenida. Sí. Armijos Jefferson. Armijos Jefferson. Armijos Jefferson. Bueno. Benítez Juan. Benítez Juan. Bermeo Jessica. Buenos días, ingeniero presente. Jessica, buenos días, bienvenida, qué gusto saludarla. Cartuche Juan Carlos. Hola Juan Carlos, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido, saludarlo también. Cartuche Carla. Cartuche Carla. Cartuche Carla. Bueno. Castillo Erika. Buenos días, Inge. Hola Erika, qué gusto saludarla. Buenos días, bienvenida. Córdoba Jason. Córdoba Jason. Córdoba Jason. Crespo Luis. Crespo Luis. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo le va, Luis? Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Cueva Cristian. Cueva Cristian. Hola, Cristian, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto saludarlo. Bienvenido. Espinosa Susana. Espinosa Presente, Susana. Inge. Hola, Buenos días. Susanita, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida, qué gusto saludarla. Paicán Edwin. Buenos días, ingeniero, Edwin. presente. Hola, Edwin, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Fajardo Natalia. Fajardo, Presente, Inge. Natalia, Buenos ¿cómo está? días. Buenos días, bienvenida. Guamán Jenny. Guamán Jenny. Guamán Jenny. Hola Jenny, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida, qué gusto saludarla, ya la vi. Jaramillo Allison. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está mi estimada Allison? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Jumbo Jefferson. Jumbo Presente, Jefferson. ingeniero. Buenos Hola, mi días. estimado Jefferson, buenos días, bienvenido, qué gusto saludarlo. Lalangui Franco. Lalangui Franco. Lalangui Franco. Bueno. Luzón Carlos. Luzón Carlos. Ingeniero. ¿Cómo está, Carlos? Buenos días, bienvenido, qué gusto saludarlo. Masache Yulisa. Presente, buenos días, Masache ingeniero. Yulisa. ¿Cómo está, Yulisa? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Morales Jan. Morales. Buenos días, ingeniero. Presente. Buenos días, bienvenido, qué gusto saludarlo. Moreno Carlos. Moreno Carlos. ¿Cómo está, Carlos? Buenos días, bienvenido, qué gusto saludarlo. Morocho Brian. Presente, ingeniero. Buenos ¿Cómo días. está, mi estimado Brian? Buenos días, bienvenido. Ordóñez Rosa. Presente, Ordóñez. Inge. ¿Cómo está, mi estimada Rosa? Buenos días, bienvenida, felicitaciones. Fue la que primerito llegó al aula. Ortega Oscar. Buenos días, ingeniero. Presente. ¿Cómo está, mi estimado Oscar? Buenos días, bienvenido. Patiño Jocelyn. Buenos días, Inge. Presente. Hola, mi estimada Jocelyn, buenos días, bienvenida. Pérez Joana. Pérez. Buenos días, Joana. ingeniero. Presente. Buenos días, bienvenida. Qué gusto saludarla. Pinta Gabriela. Pinta Gabriela. Pinta Gabriela. Bueno. Poma Carlos. Buenos días, ingeniero. Presente. ¿Cómo está, mi estimado Carlos? Buenos días, bienvenido. Qué gusto saludarlo. Quispe Juan. Quispe Juan. ¿Cómo está, Juan? Presente, ingeniero. Buenos días. Qué gusto saludarlo. Rengel Alexis. Rengel Alexis. Presente, ingeniero, buenos días. Alexis. ¿Cómo está, mi estimado Alexis? Buenos días, bienvenido. Qué gusto saludarlo. Rogel Leslie. Presente. ¿Cómo está, mi estimada Leslie? Qué gusto saludarla. Bienvenida también. Sarango Daisy. Sarango Presente, Daisy. ingeniero. ¿Cómo está, mi estimada Daisy? Buenos días, bienvenida. Torres Melisa. Torres Melisa. Presente, ingeniero. ¿Cómo Buenos está, mi días. estimada Melisa? Buenos días, bienvenida. Qué gusto saludarla. Troya Jackson. Troya Inge, presente. Hola, mi estimado Jackson. Buenos días, bienvenido. Qué gusto saludarlo. Ulloa Lilian. Ulloa Lilian. ¿Cómo está, mi estimada Lilian? Buenos días, qué gusto saludarla. Bienvenida. Ulloa Evelyn.
Buenos días, señor ¿Cómo está, mi presente. estimada Evelyn? Buenos días, bienvenida, qué gusto saludarla. Vázquez Joe. Vázquez Joe. Vázquez Joe. Y finalmente, Vera Jocelyn. Vera Jocelyn. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está, mi estimada Jocelyn? Buenos días, bienvenida, qué gusto saludarla. Repito los que ya llegaron otra vez. A ver, estamos con Armijos Jefferson. Armijos Jefferson. Bueno. Benítez Juan. Benítez Juan. Cartuche Carla. Cartuche Carla. Córdoba Jason. Córdoba Jason. Lalangui Franco. Lalangui Franco. Pinta Gabriela. Pinta Gabriela. Y finalmente Vázquez Joe. Vázquez Joe. Bueno, en todo caso, por favor, Leslie les escribe a los compañeros que no estuvieron aquí para que me justifiquen su falta y poderles realmente asentar en la lista de tal manera que nadie, absolutamente nadie se sienta perjudicado, ¿no? Bien, una vez más, permítanme reiterarles el saludo de esta mañana, la más cordial bienvenida a esta nueva clase que constituye la segunda. Para mí, como les dije al inicio, pues es un verdadero gusto, una verdadera satisfacción poder trabajar con ustedes. Vamos a revisar la planificación académica que vamos a desarrollar entonces en la mañana de hoy. Pero permítanme, en primer lugar, a mí en mi casa me enseñaron que la gratitud es uno de los sentimientos más nobles que tenemos los seres humanos. Yo todas las mañanas, a raíz de la pandemia, pues no puedo visitar a mi mamacita que vive en Malacatos, pero todas las mañanas, 20 a las 7, ya estoy llamando. Y es prácticamente como mi novia que está esperando la llamada ahí. Y al final de la llamada, bueno, me da la bendición, como siempre las madres es característica en los católicos, y me dice, no te olvides de dar gracias a tus estudiantes, porque gracias a sus estudiantes tienes trabajo. Yo considero que los estudiantes son la piedra angular en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De nada serviría que yo esté aquí realmente si no tuviera a quien hablarles. Así que para mí es un verdadero gusto, un verdadero honor trabajar con ustedes. Y le decía, como para mí la gratitud es uno de esos sentimientos más nobles, quiero iniciar realmente la clase, primero haciendo ostensible y público mi agradecimiento a Leslie por toda la ayuda que me viene brindando para el desarrollo de la asignatura. Le hemos restado demasiado, me ha ayudado con las actas, prácticamente como manejan tan bien ustedes la informática, más me demoro en pedirle que ella entregarme. Así que Leslie, le hago público mi agradecimiento y la comprometo a que me siga apoyando en la planificación de la asignatura. Yo siempre digo de que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso dialéctico quiere decir de dos, es decir, va en doble vía, del estudiante al docente y del docente al estudiante. Así que mi especial agradecimiento a Leslie por su valiosísima colaboración, totalmente desinteresada, ella siempre está ahí para cualquier información que yo le estoy pidiendo. Y a propósito, las actas ya están subidas, la acta del encuadre está subida a la plataforma de Leva, tienen que visitarla para poder realmente revisar y dar su veredicto. No se olvidarán, por favor, eso también tiene una fecha de apertura y una fecha de cierre. Segundo elemento que quiero realmente recomendarles, no se olviden, por favor, de revisar la plataforma. No se olviden, por favor. Ustedes saben que este es un programa informático que se abre, así como se abre automáticamente, también se cierra automáticamente. Y lógicamente ya no hay cómo subir las tareas. Otra recomendación, las tareas, por favor, no las subamos como borrador, porque si las tareas las subimos como borrador, no le llegan al docente y por lo tanto no hay cómo calificarlas, no hay cómo calificar. Entonces, por favor, las tareas subámoslas, entreguémoslas para poder ser calificadas. Ustedes conocen que la próxima semana, pues por este feriado largo que va a haber tanto de difuntos como por el día de Cuenca, prácticamente no vamos a tener clases el próximo martes. Es la razón por la cual yo ya he subido las tareas para la próxima semana. Pero todas las tareas tienen un suficiente tiempo de anticipación. Yo realmente soy de las personas que no me gusta dar las tareas de un día para el otro, porque yo sé que los estudiantes también tienen otras asignaturas, además tienen vida también, tienen vida familiar, tienen vida social, y por lo tanto no les puedo decir que la tarea sea de un día para otro. Revisen entonces la tarea que vamos a trabajar. Supongo que ya revisaron la información, así es de que saquen el documento guía, porque les voy a explicar entonces qué temas vamos a analizar para la siguiente clase. Es decir, este tema tendríamos que exponerlo para el día martes 10 de noviembre. 10 de noviembre hay que exponerlo.
pero hay que presentarlo de acuerdo a las fechas que dice ahí en la plataforma. Todas las actividades que yo planifico las hago realmente de la mejor manera, describiéndoles con lujo de detalles cómo tienen que presentarlas, cuándo tienen que presentar, incluso hasta el nombre de los archivos. En el caso de información que es personal, tiene que ir con su primer apellido y su primer nombre en mayúscula, nada más, y archivo en Word. Cuando se trata ya de un trabajo grupal como el del día de hoy, tienen que subir 2 archivos cada estudiante, un archivo en Word y PowerPoint, y le ponen el nombre del grupo al que pertenecen, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5, que en definitiva es el mismo trabajo del grupo. Pero para poderles calificar individualmente, yo necesito que cada estudiante suba a la plataforma 2 archivos, un archivo de Word y otro archivo de PowerPoint con el nombre del grupo, por favor. PowerPoint y Word, no PDF, por favor, no PDF. Entonces vamos a analizar del documento guía, vamos a analizar el tema número 1, que tiene que ver con las nociones del derecho, y el tema número 2, en cambio que está relacionado con las actividades que se vienen cumpliendo. En este caso, el título del tema número 2 es el derecho del ambiente y su evolución histórica. Estos 2 temas vamos a trabajar. ¿Cómo vamos a trabajar? Eso ya está explicado en la plataforma, pero nuevamente reitero la explicación. El grupo 1 y el grupo 2 va a trabajar en el tema 1. Por favor, en la carátula del trabajo le ponen tema 1. Es decir, ¿cuál es el tema 1? El tema 1 son nociones generales del derecho. Entonces, el grupo 1 y 2. El grupo 3 y 4, en cambio, pone tema 2, el derecho del ambiente y su evolución histórica. El grupo 1, el 2, el 3 y el 4 tienen que hacer un resumen del tema que les correspondió analizar. ¿Cómo son los resúmenes? Los resúmenes no llevan títulos, no llevan subtítulos, no llevan figuras, no llevan cuadros, no llevan nada, absolutamente nada. Hay que redactarlo como tipo ensayo. ¿Cómo se redacta un ensayo? Un ensayo se redacta únicamente poniendo el título y vamos a poner 2 párrafos, ¿verdad? 2 párrafos en cada página de corrido. Hay que redactar de corrido. No hay que hacer una transcripción haciendo control C, control V. Hay que leer y hacer entonces una interpretación de lo que se va a leer. Para eso es de fundamental importancia contar con un resaltador, para que vayan resaltando. Entonces, luego cuando hacen el resumen, entonces en cada página deben ir 2 grandes párrafos redactados de manera seguida. No van títulos, no van subtítulos, no va absolutamente nada. Donde corresponde a un título o un subtítulo, puedo subrayar, puedo poner negritas, puedo poner cursiva, etcétera, etcétera. El resumen tiene que estar hecho en 2 hojitas, con la carátula 3. Eso entonces para el grupo 1 y el grupo 1 y 2 y 3 y 4. Solo que cambia en la exposición. El grupo 1 va a ser una exposición de carácter magistral de acuerdo a las reglas de PowerPoint que dicté, y el grupo 2 del tema 1 va a ser una exposición en cambio de carácter gráfica. ¿Cómo la exposición de carácter gráfica? Utilizando esquemas mentales, utilizando, qué sé yo, cuadros sinópticos, utilizando diferentes esquemas que permitan hacer una exposición gráfica del tema. Es decir, el grupo 1 y 2 trabajan en el tema 1, solo cambia la exposición. La exposición, el grupo 1 magistral y el grupo 2 gráfica. El grupo 3 y el grupo 4 trabajan en el tema 2. Asimismo, el resumen en 2 hojitas tipo ensayo. El grupo 3 hace una exposición magistral de su tema y el grupo 4 hace una exposición gráfica utilizando esquemas, gráficos, cuadros sinópticos, etcétera, etcétera. ¿Qué hace el grupo número 5? El grupo número 5, en cambio, va a hacer conclusiones de los 2 temas. Entonces, en el tema le pone conclusiones del tema 1 y del tema 2. Y van a sacar 10 conclusiones del tema 1 y 10 conclusiones del tema 2, pero que sean conclusiones contundentes, tajantes, que incluso permitan estudiar, ¿no? Es decir, como que ya fuera el resumen de los 2 documentos. Entonces, el grupo 5 hace las conclusiones del tema 1, el tema 2, pero hace la exposición de las conclusiones de manera magistral, de acuerdo a las normas de PowerPoint. Revisen cuándo hay que presentar la tarea, pero este trabajo hay que exponerlo en la próxima clase. Es decir, si Dios lo permite, el día martes 10 de noviembre, cada grupo
va a disponer de un tiempo de 10 minutos para hacer la presentación sin leer, utilizando las láminas de acuerdo a lo que dije ya en la explicación de PowerPoint. Esa exposición es al azar, es decir, le puede tocar absolutamente a cualquiera. Y aquí una recomendación, por favor. Ustedes saben que estamos trabajando en una metodología de carácter virtual y no se sabe qué pasa a veces con la tecnología. Se puede caer la señal, etcétera, etcétera. Si a un grupo, algún compañero, tal vez no puede exponer por problemas de conectividad, vamos a utilizar lo que se conoce con el nombre del espíritu de cuerpo, es decir, la solidaridad. Si un compañero no puede exponer, inmediatamente el otro le coge la mano, de tal manera que damos una continuidad y no hacemos ni notar que le falta al compañero que no pudo exponer, ¿no? Por ejemplo, no sé, en el cuadrito que me dio Leslie, casi todos tienen una buena señal, pero hay algunos que tienen señales inestables. Entonces, yo en base a ese cuadro que revisé, me pude dar cuenta que algunos puede ser que se queden sin señal. Entonces, vamos a utilizar un espíritu de cuerpo para que nadie se quede sin calificación. Recuerden que la exposición vale 2 puntos. Si un estudiante por A, B circunstancias no puede realmente exponer porque se le cayó la señal, entonces inmediatamente el compañero o la compañera le toma la mano para poder hacer la presentación. Porque la idea es de que todos conozcan del tema. No solo conocemos una partecita. Entonces todos debemos conocer del tema. Entonces de esa manera vamos a hacer la presentación en un tiempo de 10 minutos. La otra recomendación, recuerden que en esta metodología de carácter virtual hay dos momentos del trabajo. El momento que es sincrónico, es decir, cuando estamos transmitiendo en tiempo real o estamos realmente de forma presencial como en este momento. Y la otra modalidad de trabajo es la modalidad asincrónica, cuando los grupos se reúnen para poder analizar este tipo de trabajos autónomos. Entonces, hagamos bien el trabajo. Recuerden que el trabajo vale 4 puntos, el trabajo que ustedes lo suben en el tiempo establecido. Lamentablemente, si alguien no puede subir el trabajo, pues se va a quedar sin nota y no quiero realmente que suceda aquello, ¿sí? No quiero que suceda aquello. Si algún estudiante todavía hasta esa fecha no puede todavía legalizar su matrícula, por favor me avisan, pero tienen que subir la tarea a mi correo en el tiempo establecido. Anoche, por ejemplo, me había subido Jenny una tarea ya totalmente retrasada. Por esta vez le califiqué. La tarea realmente ya se cerró a las 7:30 se cerró. Y yo por eso incluso les escribo. Pero veo que nadie ni lee siquiera los mensajes. Yo les escribí, señores, saben que ya está por cerrarse la plataforma. Entonces, por favor, si algún estudiante por A o B circunstancias todavía no puede ingresar al sistema, me envía al correo, pero de acuerdo a las fechas establecidas. Hay otras tareas que tienen que revisarlas ahí para poderlas hacer. Les ruego, por favor, a los señores justo que están ingresando ahorita, les voy a permitir que ingresen siempre y cuando pongan su foto. Ya les dije la vez anterior, que en este momento está en clase el señor Vázquez, pero él tiene una J, no sé qué J, si Joe, pero a nosotros nos conminan de que realmente los estudiantes deben tener entonces una imagen de ustedes. Así que por favor, esa es la última recomendación que les hago, pues lamentablemente cada vez le estoy insistiendo a aquello, así que les ruego por favor de la manera más respetuosa y comedida que hagamos lo siguiente. Entonces, de esa manera vamos a trabajar. Entonces, recuerden, hagamos bien los resúmenes, hagamos bien. Además, miren, esta es una oportunidad para comenzar a ejercitarnos en la redacción, para comenzar a ejercitarse en lo que va a ser ya su proyecto de investigación. Entonces, ya no muy lejos, ¿verdad? Ya está cerquita aquí. Ustedes ya prácticamente, para mí, están en 9º ciclo. Y miren lo que significa entonces estar en 9º ciclo, haciendo su tesis, haciendo su trabajo de investigación para obtener el título profesional. ¿Está entendido? De esa manera vamos a trabajar. ¿Está entendido todos? Sí, ingeniero. Ya, perfecto, muy bien. Entonces, de esa forma vamos a trabajar. Bien, no se olviden lo que decíamos de que el éxito venía acompañado de conocimiento, de esfuerzo y actividad. Y vamos a ver si es cierto, ¿no? Yo le decía también de que no dejemos de ser buenas personas, de ser buenos seres humanos. Créanme que para mí eso es lo más importante, que yo pueda contribuir a moldear seres humanos, que pudiera realmente contribuir a la formación, no solo académica de ustedes, sino sobre todo a la formación personal. A mí lo que más me interesa sobremanera es apuntar a la formación personal de ustedes. Ayer nomás veía un mensaje que decía de que hay que tratar de ser cada día mejores personas, es decir, ser mejor persona de lo que fui ayer. Y dice, no te preocupes si realmente en el transcurso de la vida alguien no se portó bien contigo. Algún día la vida realmente nos pasará cuenta por lo que dimos. Hay una máxima que dice que cada cual realmente recibe en función de lo que da. Así que chicos, chicas, no se olviden de practicar aquello de ser buena persona, de ser buen ser humano,
de tener el privilegio de estar en la universidad. Es de fundamental importancia. Así que saquémosle el máximo provecho y no nos olvidemos de aquella frase que les había expuesto el primer día de clase que decía Henry Ford, de que calidad significa hacer lo correcto cuando nadie me ve. Lamentablemente ustedes saben que en esta modalidad de estudios yo no puedo estar sobre ustedes, incluso cuando uno no quiere estudiar así esté presencialmente, algunos se dan modos para sacar el celular o estar totalmente distraídos. Pero recuerden que ahorita ustedes están en un punto importantísimo en la formación profesional, en donde cada cual está tratando de llevar agua a su molino, de contribuir de mejor manera a su formación profesional. Así que los que no atienden o los que dejen de atender, no me hacen el daño a mí, verán, se hacen el daño ustedes mismos. Porque algún rato cuando les vaya a tocar, primero enfrentar el primer reto que tienen que enfrentar, ¿cuál es? El proyecto de investigación de tesis. Justamente el día de ayer teníamos clases con las señoritas, señores estudiantes del 9º ciclo, que recién estuvieron así como ustedes, verán. Y les decía exactamente lo que les estoy diciendo ahorita a ustedes. Ya ustedes para mí están en 9º ciclo. Y ayer les daba las instrucciones ya para comenzar a trabajar el proyecto de investigación de tesis. Y ahí es cuando uno se comienza a lamentar. Ahí es cuando uno comienza a decir, chuta, oye, ahora, ¿cómo lo hago? Entonces, es la oportunidad para que cada cual haga conciencia. Es decir, yo decía que en la vida uno hay que aprender por convicción, o sea, por amor, porque me gusta hacer las cosas, no porque me están obligando, no porque me dicen, oye, ay, pon la foto, no, o sea, tiene que ser por convicción, tiene que ser porque me gusta, porque estoy apuntando a ser un buen ingeniero, una buena ingeniera forestal. Esa debe ser la mejor motivación. ¿Se acuerdan que hablábamos de que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es de fundamental importancia, primerito la atención, la motivación, pero sobre todo la emoción? Nunca dejemos de emocionarnos, nunca dejemos realmente de comenzar a asombrarnos de las cosas que hacemos. Así que, chicos, les pido aquello para que lo traten de hacer de la mejor manera y no se olviden nunca de dar gracias, de que realmente, fíjense, en este momento, en medio de todas las limitaciones y problemas que tenemos, estamos cerca de casa, los que pueden estar cerca de casita, con su papá, su mamá, es algo extraordinario. Los que tienen el privilegio realmente de tener a su papacito y su mamacita, valórenlos, ¿verdad? Valórenlos. Hay mucha gente que nos toca, ni siquiera ya no podemos irlos a visitar ni en el cementerio, ¿verdad? Porque parece que hasta los cementerios van a estar cerrados, pero ya no tiene objeto. Yo digo, no tiene objeto ir a visitar a alguien en el cementerio cuando es un cuerpo inerte que no siente absolutamente nada. Ahora, lo que se nomencla existe. El amor no puede prescindir de las palabras, no cuesta nada decirle al papacito, a la mamá, todo lo que uno más quiera, con lo que más viva, realmente lo importante que es en la vida. Créanme lo que para mí como docente, lo que más me mueve es contribuir, es incidir en la formación académica de ustedes. El día de ayer me había enviado un mensaje precioso, oigo, una señorita de primer ciclo, que el año pasado hicimos el panel foro, y me decía, ingeniero, nunca deje de hacer el panel foro, porque créame, no se imagina usted cómo gana uno en autoestima, en conocimiento. Y ese tipo de cosas a uno lo mueven, ¿verdad? Una cosa es lo motivan, porque definitivamente yo siempre digo que el mensaje que uno da caiga a una persona es más que suficiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa persona a su vez se va a constituir en un efecto multiplicador para otras personas. Así que, chicos, nunca nos olvidemos de ser extraordinarias personas. Vamos a iniciar el día de hoy, entonces. Como ustedes conocen, hay disposiciones de las autoridades que hay que cumplirlas, y en ese aspecto yo soy muy cumplidor de lo que disponen, y en esta mañana vamos a disponer a las 8 de la mañana, vamos a hacer una pruebita diagnóstica, ¿no? Una pruebita diagnóstica que son 7 preguntitas, va a ser un tiempo de 20 minutos, de lo mismo que vamos a estudiar acá, ¿no? Entonces, por favor, les pido que habiliten sus cámaras, todos los que apagaron sus cámaras, pues prendan sus cámaras, ingresen por favor al EVA, porque la prueba se habilita en 3 minutos, se habilita la prueba. Es una prueba de opción múltiple para más o menos conocer cuál es el nivel de conocimientos que ustedes tienen y que vienen trayendo para poder asumir la asignatura. Son preguntas de opción múltiple relacionadas un poco con lo que ustedes ya han venido estudiando. Y aquí les quiero consultar a ustedes. ¿Quieren que esta prueba pase a formar parte de los productos acreditables de la asignatura o no? Les consulto, Leslie, por favor. Les consulto. Bueno, yo creo que ahí es decisión de todos, si los chicos están de acuerdo. Ya, perfecto. Entonces les consulto a todos, ¿están de acuerdo? ¿O quieren que solo sea diagnóstica? ¿Les consulto? Dije que solo sea diagnóstico. Perfecto. Muy bien. Solo diagnóstico. Que sea diagnóstica. No hay ningún problema. Recuerden además que en el encuadre les dice que voy a tomar 3 evaluaciones, así que en este momento mal haría
sí la considero como parte de la acreditación de la carrera. Así que vamos entonces a dar la pruebita, por favor, con la mayor sinceridad. Calidad significa hacer las cosas bien, porque yo necesito que de manera sincera me contesten lo que está ahí para saber el nivel de conocimiento. Entonces, es más o menos para ver con qué nivel vienen acá. Entonces, como no va a ser considerada dentro de la planificación académica de la asignatura, les ruego por favor hacerla con la mayor sinceridad. Debe estar ya por activarse, no sé si a alguien ya se le activó la prueba. Yo puse 20 minutos, pero es una prueba para 10 minutos, ¿no? Que para que no se estresen, créanme lo que las pruebas, cuando a uno lo limitan tanto el tiempo, hasta lo enferman, ¿verdad? Y definitivamente eso no va conmigo, ¿no? Entonces, por favor, no sé si a alguien ya se le habilitó la prueba, y luego de eso continuamos con la clase. Después de eso ya continuamos con la clase. A ver, ¿a alguien ya se le habilitó la prueba? A ver, por favor, señorita Jessica, préndame la camarita. Alexis, préndame la cámara. Los que tienen la cámara apagada. A ver, Erika, cámara. Jenny, cámara. Todos, por favor. Sí está activada, Inge. Lo que pasa es que estoy desde el celular Ya y lo a lo vi. que entro a la página se cierra la cámara, me parece. Ya. Joe, por favor, ¿me escucha? Joe Vázquez, ¿me escucha? Joe Vázquez. Sí, ingeniero. Préndame la camarita. Es que no Sí, me está escucha. prendido. No se olvide de ponerme su foto de perfil para la siguiente clase. ¿Me escuchó? Sí, ya. No, sea malito, por favor. Les pido de la manera más respetuosa. Yo creo que ya se les debe activar la prueba, ¿no es cierto? ¿Alguien se le activó ya? Está activada. Ya, Está activada perfecto. para... Entonces, chicos, tengan la bondad entonces de contestar su pruebita. Tengan la bondad entonces de contestar la prueba, ¿no? Que está diseñada para un tiempo de 10 minutos, pero yo les puse 20 para que puedan hacerlo. Entonces, tengan la bondad. No se olviden al final de enviarla, por favor, para poderla calificar. Jenny Juan Carlos, ¿puede prender la camarita? Joe, déjeme la cámara prendida. Inge, disculpes que estoy en el celular igual y a lo que entro al EVA. Ya, perfecto. Sí, yo también, ingeniero, por eso. Ya, pero ya para las evaluaciones, por favor, las evaluaciones de la asignatura, ahí sí tienen que darme desde un no sé, PC que permita realmente estar la cámara prendida. Por esta vez les vamos a permitir. Erika creo que tiene el mismo problema y Jessica también. Los demás no hay problema. Ya, tenga la bondad, por favor.
Sí, una pregunta en la pregunta 7, ¿hay algo, son varias respuestas o solo es una? Ahí mismo está el asunto. Si ya le digo, ya prácticamente le contesto ya. Léala bien a la pregunta, Carlitos. Solo me dice uno, o sea, sí la tengo clara, pero no sé, quería quitarme la duda. ¿No? Perfecto. Ahí está, son preguntas prácticamente donde están implícitas respuestas mismas, así que no es como antes que había que pedir definiciones, razonamientos, propuestas. Por favor, Leslie, a los jóvenes que faltaron, al señor Armijos, al señor Benítez, a la señorita Cartuche, al señor Córdoba, al señor Lalangui y a la señorita Pinta, por favor, se comuniquen conmigo después para poderles justificar la falta. Me preocupa más el señor Armijos porque ya es la segunda vez que falta y recuerden ustedes que dijimos que de acuerdo a lo que establece el reglamento, con 8 faltas se pierde. Entonces prácticamente hoy estaría ya con 4 faltas. Solo le faltarían 4 faltas y prácticamente pues no tendría posibilidades desde el punto de vista de este. Entonces les ruego por favor, Leslie, que les comunique, ¿sí? Entonces a los que le mencioné, ¿sí? Sí, ya Inge, ya les voy a escribir. Ya, por favor, no sea malita, que me escriban para que no se queden con la falta y no se vayan a perjudicar después por faltas. ¿No? Yo digo, el señor Armijos, por ejemplo, él ya a la clase anterior tampoco asistió. No sé si está asistiendo con ustedes en las otras asignaturas. ¿El señor Armijos está asistiendo? En algunas sí se ha conectado, pero en otras. ¿La señorita Cartuche está asistiendo? Sí, ella sí. El señor Benítez. También. Por favor, entonces les dice que me justifiquen para que no se queden con la falta, por favor. Ya, Inge. Bueno, los que ya terminaron pueden subir nomás ya la pruebita al EVA, ¿no? Era para 10 minutos, pero bueno, yo les puse 20 para que no se me estresen, para ver entonces si damos inicio a las... ¿Quién ya terminó? A ver, ¿quién terminó ya? Yo, ingeniero. Ya. Perfecto. Entonces mantengamos el sentido, ¿no? ¿Quiénes mejor todavía no terminan? ¿Quiénes no terminan todavía? A ver, los que no Ya, ingeniero, lo que pasa es que está el internet lento. Ya, perfecto. Yo, ingeniero, espera un ratito. Ya. Vamos terminando entonces, chicos, para ver si continuamos, ¿ya? Porque tenemos una jornadita media larga de algunas cosas. Hay que tratar de igualarnos por la otra semana que no va a haber clases, de tal manera no retrasarnos. Recuerden que apenas tenemos prácticamente ya 2 días menos, y el de carnaval, si lo permite. Entonces hay que optimizar al máximo el tiempo. Apenas son 40 horas, de esas quedan ya solo 36. Entonces hay que tratar de optimizar de mejor manera el tiempo, ¿no? Bien, ¿quién le falta terminar? ¿Quién le falta terminar? A mi ingeniero, yo no encuentro estoy en el teléfono y no encuentro la evaluación diagnóstica. Ahí está, ya estamos terminando. Es que es el problema del teléfono. El teléfono siempre tiene sus... A ver, ¿quiénes faltan de dar la prueba? El resto creo que ya terminaron, ¿no? A ver, pongan una manita. Inge, yo aún no termino. Lo que pasa es que está mi internet lento. Ya. ¿Me puede esperar un momento, por favor? Sí, claro. Sí. Pongan una manito, a ver, pongan una manito los que les falta terminar. Pongan una manito los que les falta terminar. Solo los que les falta terminar, pongan una manito a ver cuáles son. 1, Daisy. ¿Quién más? Ya, acá, Joe. Jocelyn, 3 nomás, ¿ya? Y Joe, ya. 2, ya, 2. 3 faltan entonces. Buenos días, ingeniero. Me acabo de unir recién a la clase.
Lo que pasa es que como en mi casa tenemos bastantes estudiantes, no me podía unir y la calidad del internet no es buena. Ya, Gabriel, no se preocupe. Tranquila, no se preocupe. Ya no haga la prueba nada porque ya estamos terminando. Además, acordamos de que la prueba no va a pasar a formar parte de los productos acreditables de la asignatura. Así que tranquila, ¿sí? Gracias, muy amable. Ya, perfecto. Perfecto. Terminaron, ¿no? Daisy estaba y Joe. Solo los dos quedaron. ¿Terminó ya, Daisy? No, Inge, voy en las 6, es que no me pasa pronto. Joe. Ingeniero, a mí no me aparece. Tal vez sea por lo que recién yo legalicé. Claro. Bueno, ya dejen nomás ahí. Entonces solo nos faltaría Daisy nomás. Esperemos que Daisy termine y empezamos inmediatamente la clase. Bueno. Bien, vamos entonces ahora sí a ingresar ya a los contenidos de la asignatura. Yo siempre, como docente de la carrera, es mi característica empezar de lo general a lo particular. Es decir, siguiendo lo que establece el método científico. Entonces, en ese sentido, vamos a iniciar entonces el análisis de los contenidos de la asignatura y que están directamente relacionados con las tareas que están subidas en la plataforma, ¿no? Yo quiero iniciar la asignatura con ustedes, con unas imágenes introductorias. Por siempre me confirman si están observando la pantalla. ¿Están observando la pantalla? ¿Sí están observando la pantalla? Sí, ingeniero. Ya, sí. Muchísimas gracias por el comprendido. Voy a iniciar con algunas imágenes que prácticamente revelan o desnudan lo que significa el interés por tratar de conservar el ambiente. Entonces voy a empezar con algunas imágenes que de alguna manera son contemporáneas, que son de la realidad actual, de lo que pasa en nuestro mundo. Si ustedes ven una cuestión de esta naturaleza, ¿qué idea les da? ¿Qué quiere decir aquello? Igualdad. Igualdad puede ser, ¿qué más? Equilibrio. Equilibrio, ¿qué más quiere decir? A ver, todos participen, por favor. Justicia. Justicia, ¿no es cierto? Justicia. Generalmente este es el símbolo de la justicia, ¿no es cierto? Veamos otra. Y si ven esa, ¿qué dicen ustedes? Si ven esa imagen, ¿qué idea les da? Las leyes. Las leyes, pero ¿de carácter qué? Ambiental. Ambiental. Es decir, el conjunto de preceptos legales que de alguna manera protegen la biodiversidad, ¿no es cierto? Veamos otra. ¿Y esa? ¿Qué idea les da? ¿Qué idea les da esa imagen viendo ustedes ahí? Equidad. Equidad puede ser, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más? Ambiente sano. Ambiente sano, ¿no es cierto? ¿Otra idea? ¿Otra idea? La preocupación mundial que hay por el ambiente, ¿no es cierto? La preocupación mundial que hay por el planeta Tierra, ¿no? Vamos a otra imagen para que todos opinen. Ahí, si ven eso, ¿qué idea les da? ¿Qué idea les da aquello? A ver. La sostenibilidad. Sostenibilidad puede ser. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra idea les da? Que los derechos de la naturaleza son de igual peso que los derechos humanos. Muy bien, que los derechos de la naturaleza generalmente son igual de importantes que los derechos humanos, ¿no es cierto? Muy bien, veamos, ¿y esta? ¿Qué idea les da? ¿Qué idea les da esa imagen? A ver, sin miedo, a ver, quiero que opinen todos, ¿ah? Quiero que opinen todos, que dejen el celular a un lado, dejen de estar chateando y comencemos a concentrarnos en la clase. A ver, ¿qué idea les da aquello? A ver. ¿Qué idea les da? A ver, hay como 30 y pico estudiantes en el aula y nadie me quiere opinar. A ver, ¿qué idea les da? A ver. Ningún estudiante quiere participar. A mí me gusta que las clases sean interactivas, ¿verdad? Que los estudiantes estén sobre la picada, que puedan participar, a ver, sin miedo. Aquí todos estamos para poder aprender. A ver, ¿qué idea les da aquello? ¿Qué idea les da aquello? Justicia ambiental. Justicia ambiental, ¿no es cierto? Justicia ambiental. Y si ven eso, ¿qué es eso? La biodiversidad. Biodiversidad. ¿Y la biodiversidad qué nomás comprende? A ver, ¿quién se acuerda qué comprende la biodiversidad?
Especies, genes, cultura. Cultura, ¿qué más? A ver, Ecosistemas. Ecosistemas, ¿qué más? Falta uno. Las etnias culturales. Ya dijeron. A ver, entonces repetimos. Las especies, los ecosistemas, los saberes etnoculturales y ¿qué más? Falta lo más importante. Los genes. Los genes. Entonces, la biodiversidad es la variabilidad de genes, de especies, de ecosistemas y saberes étnico-culturales, que todos esos componentes de la biodiversidad hoy en día están en peligro y por lo tanto el derecho ambiental busca protegerlos, ¿no? Entonces aquí vemos, miren, los diferentes elementos de la biodiversidad, que hoy en día existe una preocupación mundial por tratar de conservarlos, por tratar de protegerlos, por tratar, miren, de evitar realmente este tipo de desastres naturales. Ahí estamos viendo, obviamente, lo que se produce en los derramamientos de petróleo, ¿no? Que se producen en los cursos de agua y que realmente los directamente afectados, en este caso, son la biodiversidad. Y entendía la biodiversidad no solo las especies, sino los genes, los ecosistemas y los saberes étnico-culturales. Miren, los destrozos que se producen últimamente, no sé, hay una cantidad de impactos que se producen en el ambiente y lógicamente los que primero sufren el efecto son la biodiversidad, ¿no? Por eso generalmente de que el derecho ambiental tiene una connotación intrínseca con el desarrollo sostenible. Es decir, el desarrollo sostenible de alguna manera está relacionado con la parte de la conservación para las presentes y futuras generaciones. Miren, ahí vemos lo que siempre estamos escuchando en estos días que habían, ¿se acuerda? De pandemia, los barcos chinos no dejaban de irrumpir, de tratar de violar nuestro mar territorial y hacer este tipo de caza totalmente de pesca desmedida y que en definitiva pues afecta a la biodiversidad. Y lógicamente para eso necesitamos todos que estar unidos. Yo les decía a ustedes en el encuadre, en uno de los elementos del sílabo, decía que es importante que el futuro ingeniero e ingeniera forestal tenga un conocimiento de la parte legal, pero es importante la sensibilización, es importante la concientización de las personas. ¿Por qué? Porque generalmente la legislación ambiental ecuatoriana solo será efectiva si todos participamos en su aplicación. Ayer escuchaba una entrevista que le hacían al señor prefecto de la provincia de Zamora Chinchipe respecto al puente que se había caído, Alison, en Zamora. Y él daba las explicaciones y decía que más rápido que urgente ya se está reconstruyendo el puente. Y entonces le decía el periodista, pero el puente, ¿para quién? ¿Para quién? O sea, ¿a quién va a servir más? ¿Va a servir a los colonos o va a servir a las mineras? Entonces le decían que si posiblemente esa obra, esa infraestructura, fuera a beneficiar al pueblo, como antes veíamos en la imagen, posiblemente eso no se ejecutaría. Y tenemos pruebas fehacientes de ellos. Miren el puente de Bailén que tenemos aquí en la Argelia, el de Malacatos. Miren, van años y no se pueden reconstruir. Entonces la legislación ambiental ecuatoriana solo será efectiva si todos participamos en su aplicación. Pero para poder participar en su aplicación, primero es necesario tener el conocimiento. El conocimiento. El futuro ingeniero e ingeniera forestal debe tener una noción de lo que constituye el derecho ambiental. Yo les decía a ustedes de que no pretendo, ni mucho menos, realmente sería una cuestión abusiva de mi parte decir que los voy a sacar como abogados, como, qué sé yo, eruditos en derecho, pero sí quiero sacarlos con mucho sentido común para poder contribuir a la aplicación de la legislación. Y el segundo elemento fundamental para poder aplicar es la concientización, es decir, la sensibilización de las personas. Lamentablemente, en el Ecuador tenemos leyes para todo, absolutamente para todo, pero todo falla en la aplicación. Entonces, la aplicación efectiva de las leyes permitirá realmente conservar la biodiversidad que cada día se está perdiendo. De esta manera quiero iniciar la presentación que voy a hacer el día de hoy y quiero poner a consideración una frase que es de Quevedo, que es un ambientalista muy bueno que yo lo leo bastante y que realmente él dice una cuestión que es importantísima para poder iniciar ya un poco la cuestión del derecho ambiental. Miren lo que dice este señor. Dice que no hay justicia sin igualdad. No hay justicia sin igualdad. Es decir, cuando a los seres humanos los tratamos como desiguales, no como diferentes, generalmente no hay justicia. Verán que es una cosa diferente decir desigual
y decir que somos diferentes. Todos somos diferentes. ¿Y por qué somos diferentes? Por nuestros rasgos sociales, económicos, culturales. Pero eso no nos puede hacer menos de la justicia. Y él dice esta frase que es súper importante. Quevedo dice, donde hay poca justicia, escucharán, donde hay poca justicia es un peligro tener la razón. ¿Qué quiere decir aquello? Significa que si usted realmente en un país que no es un estado de derecho, en donde no se respeta el ordenamiento jurídico de ese país, es un peligro tener la razón. ¿Por qué? Porque puede hacer que usted mejor salga perjudicado. Es decir, como se dice vulgarmente, los pájaros disparando a las escopetas. Es decir, por usted realmente, no sé, querer hacer uso de la justicia, puede salir perjudicado, puede salir perseguido. Entonces dice, donde hay poca justicia, es un peligro tener la razón. ¿Por qué? Porque sin igualdad no hay justicia. Ante la justicia, todos somos iguales. Pero nos damos cuenta que a veces eso solo queda en letra muerta, solo queda escrito en los códigos. Nos hemos dado cuenta en estas semanas, leía la prensa del fin de semana y decía de que uno de los Bucarán, que está preso en una cárcel, había puesto unos condicionamientos para él seguir preso en la cárcel 4, ¿verdad? Y la cárcel 4 de Quito es una cárcel realmente que es tipo hotel, que fue hecha para este tipo de personas de importancia. Y decía entre ellos que necesitaba un poco de requisitos. Decía, por ejemplo, una laptop, necesitaba internet de alta velocidad. No puede ser, porque ante la justicia todos somos iguales. En el momento realmente que nos consideran desiguales, no hay justicia. Entonces, con eso realmente quiero iniciar. A mí siempre me gusta poniendo la línea base. Es decir, para que los estudiantes vayamos entendiendo desde el principio y vamos entonces, ¿me dan el comprendido? Observa la imagen, por favor. Observa la imagen. Sí, ingeniero. Bien, vamos a ver algunos elementos conceptuales sobre el derecho ambiental y algunos aspectos de carácter constitucional. Yo les había indicado a ustedes, no pretendo realmente que salgan de abogados, ni mucho menos. Imagínense, con 38 o 36 horas que tenemos, imposible. Pero sí pretendo que salgan con mucho sentido común para que puedan contribuir, primero, a sensibilizarse y luego a contribuir realmente a la aplicación de la normatividad. Pero a mí siempre me gusta empezar dando la línea base, poniendo la línea base. Y veamos algunos elementos que son importantes. A mí me gusta abordar los contenidos de lo general a lo particular. Es decir, como establece el método científico, de lo ancho a lo angosto, de lo macro a lo micro. Y decimos que el derecho es el conjunto de normas que de alguna manera regulan el comportamiento de sus miembros, el comportamiento de las personas. ¿Por qué nace el derecho ambiental? Porque definitivamente existe una agresión sobre el ambiente. ¿Por qué nace el derecho como disciplina? El derecho nace para poder regular el comportamiento de sus miembros. Otra definición, dice que el derecho es el conjunto de normas que regulan la convivencia social y permiten resolver los conflictos interpersonales. Imaginen lo que sería en un país sin derechos. Imaginen lo que sería en un país sin leyes. Prácticamente sería tierra de nadie. Es decir, el derecho viene a regular la convivencia que se establece entre las diferentes personas y para tratar de resolver los conflictos interpersonales que se generen. Otra definición es el ordenamiento jurídico, en donde busca por todos los medios. Es decir, el objetivo fundamental es de que se haga justicia. En las relaciones humanas, en las relaciones interpersonales que nosotros tenemos, generalmente siempre estamos abocados a cometer infracciones. Entonces, lo interesante cuando se hace justicia es de que ese tipo de normativa puedan ser cumplidas. Es decir, de nada sirve que tengamos una cantidad de leyes en el Ecuador si las leyes definitivamente no son cumplidas. Entonces, el derecho, en definitiva, nace para normar el comportamiento de los seres humanos en sus relaciones interpersonales. ¿Qué sería entonces de un Estado si no tuviéramos el derecho? Pero veamos en cambio ahora qué es el derecho ambiental. Ya hemos visto lo que es el derecho desde el punto de vista general, desde el punto de vista de la disciplina. El derecho ambiental también se llama derecho del ambiente. En cambio, es el conjunto de reglas jurídicas, el conjunto de la normatividad jurídica que regulan todas las infracciones relativas con el ambiente, todas las infracciones que se pueden cometer contra la naturaleza.
Veamos también otra definición. Dice que el derecho ambiental como cuerpo normativo realmente contempla que las agresiones ambientales, ya sea de manera directa o de indirecta que se presenten, realmente se hacen para hacer tres cosas fundamentales. Primero, para prevenirlas, para reprimirlas o para repararlas. ¿Por qué? Porque en materia de contaminación ambiental, lamentablemente las infracciones o los daños no tienen hoja de vuelta. Es decir, si se cayó el puente, pues de Zamora se cayó el puente, ¿no? O sea, si se hace una carretera, pues prácticamente no hay hoja de vuelta. No podemos realmente enmendar lo sucedido. Por eso el derecho ambiental realmente surge con la finalidad de poder prevenir, de poder reprimir o de poder reparar los daños o las agresiones que se produzcan sobre el ambiente. Las leyes de manera general hacen tres cosas fundamentales. Anotarán, verá. Permiten, prohíben y sancionan. Las leyes, entonces, de manera general, hacen tres cosas fundamentales. Permiten, prohíben y sancionan. Y, lógicamente, el derecho ambiental no puede estar exento de lo que hacen ese tipo de leyes. ¿Qué es, en cambio, la legislación ambiental? La legislación ambiental, claramente, ¿cómo se ha ido conformando? Se ha ido conformando a partir de la diferente información, de las diferentes doctrinas que se han ido generando en las diferentes convenciones a nivel nacional e internacional. Pero, ¿cuál es el objetivo de la legislación ambiental? Llevar a la práctica el desarrollo sostenible o sustentable. Todos los seres humanos tenemos el derecho a gozar de un desarrollo sustentable. Entonces, la legislación ambiental de un país, podríamos decir el conjunto, la normatividad jurídica que ha hecho ese país en base a legislación nacional e internacional. En los convenios internacionales se ha ido generando mucha doctrina, mucha literatura, mucha información que se ha ido acuñando y que ha servido realmente para poder hacer los cuerpos normativos de cada uno de los países. Vamos a ver a lo largo de la asignatura que muchas de las cosas que tenemos en leyes en el Ecuador en materia ambiental han nacido de la doctrina, de la información, de la literatura que se ha dictado a nivel de los convenios internacionales. Este término es de fundamental importancia mencionarlo. Ayer le decían al señor prefecto de Zamora Chinchipe, le decían, ¿y cuál es la gestión que viene haciendo la prefectura para aquello? ¿Qué es la gestión? Si lo hablamos desde el punto de vista semántico de la palabra, la gestión, porque yo diría la gestión que hace Leslie, extraordinaria. La gestión es la capacidad, es el conjunto de acciones. Por ejemplo, que hace una persona para poder conseguir algo. Dicen, este es un buen gestionador, este es un buen presidente, porque nos permitió conseguir, por ejemplo, no sé, el financiamiento para los uniformes. Pero desde el punto de vista de la gestión ambiental, el PENUMA y la CEPAL es la Conferencia Económica para América Latina y el Caribe, dice generalmente de que la gestión ambiental está conformada por el conjunto de acciones. ¿Y esas acciones para qué? Para normar, para hacer las partes administrativas y operativas que impulsa el Estado para poder conseguir algo fundamental, que es conseguir la sustentabilidad ambiental. Entonces, la gestión ambiental de un Estado, conjunto de acciones de carácter normativo, de carácter administrativo, de carácter operativas, que son impulsadas por el Estado, que son impulsadas por el gobierno con la finalidad de lograr la sustentabilidad ambiental. ¿Por qué últimamente la preocupación ambiental, la preocupación mundial en materia ambiental? ¿Por qué? Porque realmente hoy vemos que todo mundo está hablando de la cuestión ambiental, porque lamentablemente los seres humanos somos así, reaccionamos a partir de los efectos. Nosotros damos cuenta que la contaminación ambiental, yo diría que ha existido por antonomasia siempre, pero ¿cuándo es de que el ser humano, la persona, comienza realmente a preocuparse y le comienza a interesar? Cuando le afecta a la salud humana. Lamentablemente así somos los seres humanos, de manera antropocéntrica. Nos interesamos, ¿sabes? Cuando nos topan el bolsillo. Si yo, por ejemplo, paso por San Sebastián y veo una manifestación y no me afecta a mí, paso, ni siquiera regreso a ver. Pero si eso me está afectando a mí, posiblemente me pare porque yo también soy parte de los perjudicados. La preocupación en materia de derecho ambiental por el ambiente se da por la contaminación ambiental y que pone en riesgo la salud humana. Esa es la razón por la cual entonces cada vez se incrementan acciones. ¿Y por qué? Voy a poner aquí un ejemplo, por ejemplo. Miren, vamos a ver, por ejemplo, una actividad, un efecto y un impacto. Y voy a poner de algo concreto, eso lo tomé de una construcción de una carretera.
Una actividad, la construcción de una carretera. Hablemos, por ejemplo, de la construcción de la carretera desde las Orquídeas, no sé, a salir, por ejemplo, por todo lo que es la Canela y sale, no sé, hasta Zumba, por decirlo. ¿Qué hace la carretera? ¿Qué efecto produce? Produce deforestación, produce emisiones, produce erosión. Y ese efecto se ve reflejado en la salud humana. Pero ¿cuál es el impacto que eso ocasiona? Pérdida de la biodiversidad, modificación de especies, extinción de especies, en lo que tiene que ver con emisiones, enfermedades de carácter respiratorio, desplazamiento de especies, segregación de especies, degradación de ecosistemas, en lo que tiene que ver con erosión, sedimentación de embalses, pérdida, contaminación del agua, pérdida del suelo. Es decir, la preocupación a nivel mundial por la conservación del ambiente se da porque realmente la contaminación está afectando directamente a la salud humana. ¿Cómo han ido sucediéndose a lo largo de la historia las generaciones del derecho? Estamos en este momento en la tercera generación del derecho. Se han dictado 3 generaciones de derecho. Es decir, ha habido una evolución histórica del derecho a medida que se ha ido creando doctrina, a medida que se ha ido creando literatura, a medida que se ha ido generando claramente información en los convenios y acuerdos internacionales. Por ejemplo, ¿cómo nació el derecho? La primera generación del derecho solo protegía derechos civiles y políticos. Es decir, solo se interesaba más por la parte antropogenética, es decir, por la parte de los seres humanos. En la segunda generación del derecho ya se comienzan a interesar ya en derechos económicos, en derechos sociales, pero sobre todo ya en derechos culturales, es decir, el respeto a la cultura. Y recuerden ustedes que la cultura forma parte de uno de los elementos de la biodiversidad. Y estamos ahorita en la tercera generación del derecho, en donde prácticamente el derecho promueve el derecho colectivo o de los pueblos. Esa es la razón por la cual hoy en día hay mucho afloramiento de grupos sociales, de colectivos sociales, de pueblos que defienden, en este caso, el ambiente. Es decir, el derecho ha ido pasando por esos 3 tipos de generaciones. Y una vez que ha pasado aquello, todas las constituciones, es una corriente, verán, a nivel mundial y a nivel latinoamericano, de incluir en su normativa madre, que es la constitución madre, generalmente el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Esto prácticamente es algo emergente. Esto es algo que está prácticamente en todas las constituciones, en toda la palestra de la discusión. Más de 130 constituciones en el mundo recogen este principio. Lamentablemente los políticos no conocen de que no hay medio ambiente. Yo por eso lo puse con otro color, porque no hay medio ambiente. Hay medio o hay ambiente. Pero lamentablemente, como las leyes son hechas por políticos que no tienen ningún conocimiento de la parte técnica, ellos no les importa un comino en la redacción. Pero a nosotros sí. Así que les pido disculpas si van a ver la palabra medio ambiente, pero está copiado taxativamente de qué dicen las constituciones internacionales. Y más de 130 constituciones en el mundo recogen este principio. Es decir, existe una declaración de derechos. Estamos en la tercera generación del derecho ambiental, que reconoce derechos sociales, económicos, pero sobre todo derechos culturales. Hoy en día hay una tendencia a la consagración del derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, es decir, libre de contaminación. Hay una visión antropocéntrica en donde se pretende vincular sinérgicamente al ser humano con el ambiente. Fíjense, la Constitución del Ecuador, que está vigente desde el año 2008, es una de las constituciones realmente que busca por todos los medios tratar de que el Estado garantice entonces a la población un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Pero aquí hay muchas críticas. Hay mucha gente que dice no se puede garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado si la población está enferma. O viceversa, no podemos garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado si el ambiente está contaminado, ¿sí? Las constituciones latinoamericanas, todas de alguna manera buscan proteger elementos de la naturaleza, elementos del ambiente. Por ejemplo, algunas protegen la flora y fauna, otros se encargan, por ejemplo, de poner ordenamiento en lo que tiene que ver con la dispensación de residuos peligrosos. Otros, por el caso de la constitución peruana y mexicana, promueven la conservación del patrimonio cultural. Recuerden que México y Perú son países prácticamente que tienen una rica cultura. Los mexicanos, por ejemplo, qué sé yo, ellos tienen una cultura que viene desde los mayas.
Los peruanos tienen una cultura que viene desde los incas y que está íntimamente relacionada con su cultura, con su alimentación, con su cosmovisión. Hay otros, en cambio, que apuntan a que ciertos funcionarios se encarguen de la protección del ambiente. Otros, como en el caso de Argentina, se declara una responsabilidad por el daño ambiental. Fíjense, declaran responsabilidad en Argentina por el daño ambiental. Acciones constitucionales, es decir, los amparos constitucionales. La Constitución chilena habla mucho de la protección, de las acciones de protección, que en nuestro país también se vienen dando, pero que de alguna manera yo diría que se ha tergiversado la acción de protección. Hoy en día prácticamente todo el mundo está pidiendo una acción de protección. En materia ambiental, las constituciones latinoamericanas promueven las acciones de protección. Mire, por ejemplo, la Constitución colombiana. La Constitución colombiana dice que es el derecho de gozar de medio ambiente. Lamentablemente esa palabra a mí no me gusta como la escriben, pero recuerden que son políticos. Dice el derecho a gozar de un medio ambiente sano es considerado como un derecho colectivo. Fíjense, es considerado como un derecho colectivo. ¿Por qué? Porque decíamos que en la tercera generación del derecho se privilegian los derechos colectivos. Dice que el atentado al ambiente conlleva la afectación de un derecho fundamental. Es decir, el derecho al ambiente ellos lo consideran como un derecho fundamental. La Constitución argentina, ya hablábamos de los amparos constitucionales, y que todos realmente en materia ambiental tienen la posibilidad de poder pedir un amparo constitucional, si realmente se sienten afectados, ¿no? Es decir, en todo lo que tiene que ver con los derechos al ambiente. Lamentablemente, pues ustedes saben que son políticos y ellos lo escriben así. Y llegamos a la Constitución del Ecuador, que está vigente desde el 2008. Y posiblemente sea la primera constitución en Latinoamérica que tuvo realmente la posibilidad de incorporar dentro de su ordenamiento jurídico los derechos a la naturaleza. ¿Qué significa aquello? Significa entonces que en la Constitución ecuatoriana ya no estamos viendo a la naturaleza como un objeto, lo estamos viendo como un sujeto de derechos. Y al vérselo como un sujeto de derecho, cualquier ecuatoriano puede presentar una queja, por ejemplo, ante el Tribunal Constitucional, si se ve afectado en sus derechos desde el punto de vista ambiental. Otorgarle a la naturaleza derechos significa considerarla en el Ecuador a la naturaleza como un sujeto. ¿Y qué es un sujeto? Un sujeto es aquel que es digno de tener derechos y de tener obligaciones. Sino que muchos dicen que aquello no se hace efectivo, porque alguno incluso a veces decía, un ambientalista decía que eso no se hace efectivo porque posiblemente la naturaleza no tenga marido, no tiene quien la defienda. Pero en la Constitución ecuatoriana a la naturaleza le otorgamos derechos desde el punto de vista de un sujeto de derechos. En el artículo 71 de la Constitución nuestra dice que la naturaleza o Pachamama, está copiado textualmente, taxativamente, dice donde se reproduce la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia. Es decir, todo lo relacionado con el ciclo vital, todo lo relacionado con sus estructuras, con sus funciones, con sus procesos evolutivos, es decir, de acuerdo a lo que establece el artículo 71, entonces la naturaleza tiene derechos. Es decir, la estamos viendo como un sujeto de derechos. Ya no la vemos como en la Constitución de 1998, que se veía como un objeto y que solo realmente estaba circunscrita a cometer infracciones de carácter administrativo. La otorgación de derechos y al darle la categoría de sujeto, también hoy en día contempla delitos. Y un delito es aquel que es penado ya con privación de la libertad. Y es la razón por la cual en el COIP, que es el Código Orgánico Integral Penal, contempla una gran cantidad de penas que están directamente relacionadas con la destrucción de la naturaleza. ¿Cuál es el ámbito de garantías? ¿Qué se protege hoy en día? Realmente en la tercera generación del derecho hay una visión ecocéntrica, es decir, el ambiente es el centro de la protección, la naturaleza es el centro de la protección, pero lógicamente hay también una visión antropocéntrica, es decir, no solo de carácter, en este caso, qué sé yo, inerte, de carácter heterótropo, sino también considerando al ser humano, porque el ser humano está íntimamente relacionado con el ambiente. Y por lo tanto, se establece una relación sinérgica entre el ser vivo o la persona y el ambiente. Entonces, existe también una visión antropocéntrica. ¿Y a quién se protege?
Se protege básicamente desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, a dos tipos de personas. A personas naturales y personas jurídicas. ¿Cuáles son las personas naturales? Las personas naturales son aquellas como nosotros, que no tenemos un ordenamiento jurídico, que no nos administramos por un reglamento, no tenemos un instructivo. En cambio, las personas jurídicas son aquellas que, qué sé yo, tienen un ordenamiento jurídico y se rigen, qué sé yo, por un reglamento, como hablemos de los consejos provinciales, los consejos cantonales, las juntas parroquiales, es decir, todos aquellos que están realmente circunscritos por un ordenamiento jurídico. Entonces, en el ámbito de garantías, el derecho ambiental protege entonces tanto a las personas individuales como a nosotros, como también a las personas jurídicas. Aquí viene entonces la tareita que está ya en la plataforma. Quiero que me citen 5 personas jurídicas en el campo forestal, jurídicas, ¿verdad? Entonces hay que hacer 5 ejemplitos de personas jurídicas en el campo forestal que se pueden beneficiar de este ámbito de derechos del derecho ambiental. Y luego vamos a consultar el artículo de la Constitución de la República del Ecuador, que está vigente desde el 2008, que tiene que ver con garantizar a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y lo transcriben textualmente, entre comillas. Entonces la tarea que hay que subir ahí en el EVA, 2 cositas fundamentales. Siempre la carátula y en 2 hojitas, ¿verdad? Nada más. En la primera, 5 ejemplos de personas jurídicas en el campo forestal, y en la segunda transcribimos, revisamos en la Constitución cuál es el artículo que garantiza a la población ecuatoriana a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y lo transcribimos textualmente. ¿Está claro? ¿Está claro la tarea? Sí, ingeniero. Ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien. Vamos a ver la segunda parte. Sí, ingeniero. Ya, perfecto, chicos. La segunda parte tiene que ver justamente con lo que decíamos que está íntimamente relacionado, ¿no?, con el derecho ambiental. Si yo les pongo a ustedes esta imagen, ¿qué idea les da? A ver, ¿qué idea les da esa imagen? ¿Qué idea les da esa imagen? Desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible o desarrollo sustentable. ¿Quién me dice la definición del desarrollo sostenible o sustentable? Esa interpretación que ahí quiero que me lean en palabras. Dice que hay ecológico, social, económico, y en el centro hay algo. ¿Quién me dice cuál es la definición del desarrollo sostenible? ¿O qué se requiere para que algo sea sostenible? A ver, ¿quién se atreve? Digamos que se centra, se toma en cuenta, se integra, digamos, esos 3 aspectos, ecológico, económico y social. Ecológico debe ser, digamos, soportable, social debe ser equitativo y económicamente viable, y digamos, esto se... Muy bien, Cristian, ¿no? Cristian, ¿no es cierto? Cristian está hablando. Sí. Muy bien, Cristian. Decíamos de que el desarrollo sustentable es ecológicamente limpio o sano, socialmente justo y equitativo, y económicamente rentable o viable. Y falta un cuarto eje que nació a partir del Río 1992, que está relacionado con la institucionalidad. Es decir, para que este desarrollo sea ecológicamente limpio, sano, socialmente justo y equitativo, económicamente rentable o viable, necesita de una institución que lo pueda promover, que lo pueda sostener, para que no se termine ese desarrollo sustentable. Vamos a hablar entonces de algunos elementos que tienen que ver entonces con el desarrollo sustentable, pero vamos a reforzar ya desde el punto de vista, entonces, de lo que establecen los convenios internacionales. ¿Me confirman por favor? ¿Estamos observando la imagen? Sí, ingeniero. Bien, vamos a ver una cronología del desarrollo sustentable. Fíjense, previo a la cumbre de 1992, que se realizó en Río de Janeiro, el PNUMA es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Qué feo es, pero así se tradujo en inglés, ¿no? Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Ellos, previo a la cumbre, formaron una comisión en el año 1987 y estuvo liderada por esta señora, que es una noruega, que es Brundtland. ¿Y qué les encargó realmente la organización del PNUMA? Les encargó de que redacten los términos de referencia para poder realmente realizar la cumbre. Y a ese informe que ellos hicieron, generalmente le conocen con el nombre del informe Brundtland. Y este informe Brundtland, de alguna manera, recogió lo que es el desarrollo sostenible. Es decir, aquel que permite satisfacer las necesidades actuales sin poner en riesgo las futuras generaciones. Pero es esta señora Brundtland, fíjense, en nombre de ella lleva el informe Brundtland, para que ustedes conozcan. El informe Brundtland se llama Nuestro Futuro Común, ¿no?
Entonces, esta señora preparan entonces, previo a la cumbre, preparan entonces lo que se conoce con el nombre del informe Brundtland, o también se llama Nuestro Futuro Común. Y desde esa perspectiva, entonces, en el informe Brundtland, ¿qué se recoge? Se recoge los términos de referencia que se iban a llevar a la cumbre. Y desde esa perspectiva, entonces, el primero, el desarrollo sostenible. Y lógicamente ellos dijeron que el desarrollo sostenible es un proceso que satisface las necesidades económicas, sociales, culturales, ambientales, etcétera, etcétera, pero sin poner en riesgo la satisfacción de las futuras generaciones. Eso dice el informe Brundtland. Y se llama Brundtland porque lleva su nombre de esta Noruega que prácticamente lideró la Comisión Brundtland en el año 1987, previo a la cumbre de 1992. ¿Cuáles son entonces esos ámbitos del desarrollo? Desde el punto de vista del informe Brundtland, el ámbito del desarrollo sostenible, prácticamente ellos lo consideraron en 4 elementos fundamentales, es decir, 4 ejes. Ellos decían que para que un proceso sea sostenible debe ser como una mesa de 4 patas. Debe tener un componente ecológico, un componente económico, un componente social y un componente institucional. Es decir, no solo que sea ecológico, o solo que sea económico, o sea, solo social o institucional, sino que debe haber una interacción. Debe haber realmente una sinergia entre los 4 componentes. ¿Por qué? Porque lamentablemente quienes son los más afectados en la parte ambiental son las comunidades más pobres. Lamentablemente existe una relación muy cercana entre la pobreza y la contaminación. Y por ello entonces ellos querían privilegiar estos 4 componentes. Y donde se intrinsican, donde se juntan, donde se conjuntan los 3 componentes, es decir, aquí en el centro decimos que hay sostenibilidad. Tampoco es sostenibilidad, verán, si yo tengo un proyecto aislado, es decir, que tiene por un lado lo económico, lo ambiental por otro lado, lo social por otro lado. No, lo sostenible se vuelve en el momento que yo hago una interacción sinérgicamente unida. Y es lógicamente que el desarrollo sostenible está íntimamente a lo que existía ya el desarrollo humano. El desarrollo humano, realmente para el desarrollo humano, el centro del desarrollo son las personas. Es decir, tratar de mejorar la calidad de vida de hombres y mujeres. El desarrollo sostenible no solo se centra en la persona, también se centra en los recursos. Es decir, para que las tecnologías, incluso que se utilicen, no afecten a esa relación antropocéntrica, intrínseca que existe entre la persona y el ambiente. Vamos a ver alguna cronología que se dio del desarrollo sostenible hasta llegar a la cumbre de 1992. En 1983, la ONU establece la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Disculparán, chicos, los términos, pero lamentablemente ustedes saben que cuando se tradujo de estas cumbres que se dan en inglés al español, se hizo la traducción mal y se dejó medio ambiente. Pero no hay medio ambiente, porque sería el medio partido por la mitad. O hay medio o hay ambiente. En el año 1987, el PNUMA le encarga a la señora Brundtland formar una comisión para que redacten el informe Brundtland, que se llama Nuestro Futuro Común, y que constituyen los términos de referencia que se analizaron luego en la cumbre de 1992. En 1989, generalmente se redacta o se la aprueba la Agenda 21, ¿no? Esta Agenda 21 era realmente los términos de referencia, la filosofía que se iba a tratar en Río de Janeiro. Y es finalmente en Río de Janeiro, en 1992, en donde prácticamente se viene a desarrollar una de las cumbres más grandes que han existido a lo largo de la historia de la humanidad en materia ambiental. Se dio en Río de Janeiro, en Brasil. Yo me acuerdo que en ese tiempo yo estaba recién, trabajando en la carrera de Ingeniería Forestal, había regresado de mi posgrado, y yo me acuerdo, verán, que se fueron muchos estudiantes de la carrera de Forestal y de la Universidad a Río de Janeiro, y se fueron en ese tiempo, la universidad tenía unos buses nuevitos, unos Botar, y se fueron, verán, por la ruta del Amazonas, se fueron, ¿no? Entonces, en el año 1992 se da la cumbre de Río, y donde se adopta la Agenda 21 como la estrategia mundial para poder conservar los recursos forestales en el próximo siglo que se avecinaba. A partir del Río se han dado diferentes cumbres que no han tenido mucha trascendencia. En el año 1997, por ejemplo, se da Río +5. Es decir, ¿por qué se pone Río +5? Porque se realizó 5 años de 1992 después. Y prácticamente fueron cumbres bastante reducidas, no hubieron muchos avances. Luego en el 2000 se da una cumbre que es importantísima, se da en Nueva York, se da la 55 Asamblea de la OEA, donde participaron más de 199 países. Esta cumbre digo que es de fundamental importancia, porque por primera vez se establecieron las metas del desarrollo del milenio.
¿Qué decían las metas del desarrollo del milenio? Básicamente tiene 8 objetivos estas metas. Pero el objetivo fundamental, la preocupación mundial que tenían todos los países es tratar de erradicar la pobreza y el hambre. ¿Y por qué? Porque se dieron cuenta de que la pobreza, lamentablemente, estaba íntimamente ligada a la contaminación ambiental. Entonces, en el 2000, en la 55 Asamblea de la ONU, se dictan los objetivos o las metas del milenio que tenían como objetivo fundamental la erradicación de la pobreza y del hambre. Luego, en el 2002, se produce en Johannesburgo, en Sudáfrica, Río +10, es decir, 10 años después de Río, en donde el objetivo, siempre las cumbres, mire, se hacen con la finalidad de evaluar primero a lo que se comprometieron en la cumbre anterior y ver realmente cuáles habían sido sus avances, ver qué había pasado, lo que se había trazado en la Agenda 21. Y prácticamente, miren, en estas cumbres no se ha tenido mayores avances. Por eso la cumbre de 1992, yo diría que es la cumbre más grande que se ha dictado en la Tierra, porque es donde se vino a generar toda la filosofía de lo que hoy constituye el desarrollo sostenible. En el 2005, el 16 de febrero de 2005, entra en vigor el protocolo de Kioto, que tiene que ver realmente con la cuestión del calentamiento global. Es decir, con la disminución de las emanaciones de CO2, particularmente de los países desarrollados. Pero lamentablemente, los países más contaminantes, el caso de Estados Unidos, China y la India, generalmente no suscribieron y no fueron a esta cumbre. En el caso de Estados Unidos, justificado, porque él tenía que reducir drásticamente sus emanaciones de CO2. Y en el caso de China y de la India, no estaban obligados, porque generalmente se constituían en países de vías de desarrollo. Esto realmente era una camisa de fuerza para los países desarrollados o los países del primer mundo, que son los que presentan mayor contaminación. Del 20 al 22 de junio del 2012 era Río +20, ¿verdad? Río +20. Se vuelve nuevamente a Río de Janeiro, a hacer Río +20, 20 años después de Río, en el 2012. Pero prácticamente esta cumbre pasó sin pena ni gloria, totalmente deslucida. Antes, por el contrario, ¿qué hicieron los estados que asistieron, verdad? Los estados se deslindaron de su responsabilidad desde el punto de vista ambiental y la traspasaron, la responsabilidad, a las personas individuales y de manera particular a las empresas. Y les dijeron que son las personas individuales y las empresas las que tienen que liderar los esfuerzos para el mejoramiento del ambiente. Es decir, los estados de alguna manera se estaban deslindando de su responsabilidad primigénica que tienen, que es conservar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Eso ha significado que últimamente, ¿por qué se vienen incorporando muchas empresas realmente a trabajar en la mejora del ambiente? Pero veamos y analicemos un poquito la cumbre de 1992. En esta quiero detenerme. La cumbre de 1992, entonces, o cumbre de la Tierra, o la cumbre de Río, como generalmente se la conoce, se dio en Río de Janeiro, en Brasil, en junio de 1992. Y en esta cumbre, como producto realmente, como un producto, digamos, al final de la cumbre, salieron 5 documentos. De esos 5 documentos, 2 tenían el carácter de vinculantes y los otros no eran vinculantes. ¿Cuáles eran los documentos que salieron? La Declaración de Río o Carta de la Tierra. El segundo documento, la Agenda 21 o Programa 21. El tercer documento, el documento sobre la Convención de Diversidad Biológica, que se la sintetiza con las siglas CDB. La Declaración de Principios Forestales, es decir, la Declaración sobre los Bosques Tropicales y finalmente la Convención Marco sobre el Cambio Climático, CMCC. Estos 5 documentos se llegaron a establecer al final de la cumbre y que algunos países realmente las firmaron y otros ratificaron. ¿Qué es la ratificación de un convenio? Es decir, es más o menos cuando usted renova los votos matrimoniales, por cierto. Se casó en tal año y después de 10 años le va tan bien que renueva los votos. La ratificación es eso. Es decir, los estados se siguen comprometiendo y algunos de estos convenios vamos a ver que tienen el carácter de vinculante. Vamos analizando cada uno de ellos. La Declaración de Río o Carta de la Tierra. Ahí prácticamente existían 27 grandes principios. Es decir, aquí en esta Carta de la Tierra es donde se vienen a esbozar los principios básicos, la filosofía de lo que iba a constituir el desarrollo sustentable. Si fuéramos hablando de una tesis, diríamos que es el marco teórico, es el marco conceptual, donde estaba realmente esbozada toda la filosofía, toda la doctrina del desarrollo sustentable. Y esto es lo que, de alguna manera,
ha venido apoyando luego a la construcción de los diferentes cuerpos normativos que se han ido dando en los diferentes países. Es decir, fíjense, en esta declaración de Río o la Carta de la Tierra que la firmaron los diferentes gobernantes, ahí se comenzó a esbozar lo que iba a constituir la filosofía del desarrollo sustentable. Y ahí es cuando nace que para que un proceso sea sustentable, se necesita contar con los 4 componentes que dijo antes Cristian: económico, social, ambiental e institucional. Entonces, primer documento realmente que nació luego de Río de Janeiro. Segundo documento, la Agenda 21. ¿Qué es una agenda? Una agenda es uno anota cosas, ¿no es cierto? La Agenda 21 realmente es donde se enumeran los diferentes programas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y desarrollo que se iban a promover ya en el siglo XXI. Algunos estados realmente ratificaron los acuerdos, es decir, lo que les decían antes, y firmaron y ratificaron sus acuerdos. ¿Pero qué quiere decir la ratificación, verdad? La ratificación también conlleva responsabilidad. Es exactamente como lo que digo, alguien renueva sus votos matrimoniales. Eso lo compromete más, lo compromete más. La ratificación de los acuerdos por los estados tiene que ver con aquello. Es decir, los estados se comprometen a que internamente tienen que armonizar su legislación ambiental a lo que establece, en este caso, la Agenda 21. Pero como es de esperarse, lamentablemente, nuevamente Estados Unidos no asistió a esta cumbre, se abstuvo de firmar esta declaración. ¿Y por qué se abstuvo de firmar? Porque básicamente contemplaba algunos elementos que son de carácter vinculante. ¿Qué quiere decir vinculante, verán? Vinculante, anotarán, verán. Vinculante quiere decir obligación para las partes, obligación de cumplimiento obligatorio para los estados. Entonces, algunos de los documentos que se generaron en la Cumbre de Río, de los 5, 2 eran de carácter vinculante. Y es la razón por la cual Estados Unidos no asistió y se abstuvo de firmar, porque eran documentos en donde tenían que comprometerse, por ejemplo, a disminuir las emisiones de CO2 a la naturaleza, básicamente de gases de efecto invernadero. ¿Cómo está estructurada el contenido de la Agenda 21? Básicamente en la Agenda 21 se estructuraron 40 capítulos organizados en 4 secciones. ¿Qué contemplaban esas 4 secciones? Es decir, en esa Agenda 21 es donde se vinieron a dictar los términos de referencia. Cuando uno generalmente de repente hace un proyecto de desarrollo, a uno le dictan ciertos términos de referencia. ¿Qué son los términos de referencia? Son las instrucciones. Son las diferentes, qué sé yo, prerrogativas que a usted le establecen para poder ejecutar, por ejemplo, un proyecto de desarrollo. Entonces, en esta Agenda 21 estaba conformada por 40 artículos y habían 4 secciones. La primera sección relacionada con las dimensiones sociales y económicas, es decir, hace alusión a los 2 primeros componentes del desarrollo sustentable, la parte social y la parte económica. ¿Y por qué? Porque justamente son las poblaciones que más aportan a la conservación del ambiente los que menos usufructan de los recursos que ofrece la biodiversidad. Lamentablemente es así, verán. Las comunidades que más contribuyen al cuidado, a la protección, son las que menos se benefician. Entonces, esta sección de alguna manera busca armonizar la parte social con la parte económica. La segunda sección tiene que ver con la conservación y la gestión de los recursos para el desarrollo. 2 elementos importantes. Primero, la conservación. Miren la Cumbre de Río. A mí particularmente me gusta la Cumbre de Río porque no se cerró en la conservación por la conservación, es decir, en la protección, en tratar de cuidar a los recursos como una cajita de Pandora y encerrarlos y que absolutamente nadie los tope. No, también combinó la utilización, pero a través de una gestión responsable de los estados. Y eso es importante, verán. Nosotros como futuros ingenieros e ingenieras forestales debemos estar conscientes de que los recursos son para ahora y para mañana, claro, pero también en el ahora hay que dar la posibilidad de que las presentes generaciones los puedan aprovechar de manera sustentable. Y para ello juega un papel fundamental una adecuada gestión de los recursos forestales. La tercera sección, en cambio, habla del fortalecimiento del papel de los grupos principales. Fíjense, aquí es cuando se comienza a dar cabida a las diferentes participaciones de los grupos sociales, ¿no? Aquí es cuando comienza a partir, por ejemplo, la cuestión del enfoque de género, ¿verdad? La importancia que tienen las mujeres
en la conservación de los recursos naturales, la importancia que tienen las mujeres en la conservación de la biodiversidad, la importancia que tienen las mujeres en el papel de conservar el ambiente en general. Pero lamentablemente, desde el punto de vista de género, existe una discriminación asimétrica de cómo realmente acceden a los recursos hombres y mujeres. En las comunidades campesinas, hombres y mujeres acceden de manera diferenciada al acceso, al uso, al control y a los beneficios de los recursos. Repito, acceso, uso, control y beneficios de los recursos. ¿Cómo se explica aquello? Por ejemplo, pongamos de ejemplo las mujeres de Saraguro o las mujeres de Chuquiribamba, que son las que básicamente cultivan las hortalizas, que son las que cultivan la papa, cultivan la zanahoria, cultivan la lechuga, la col que nos vienen a vender acá en la ciudad de Loja. Pero ¿quiénes son los que se benefician? ¿Quiénes son los que vienen a vender? Los hombres. Es decir, existen claras evidencias de que hay una asimetría, hay una discriminación en cómo hombres y mujeres tienen contacto con los elementos de la naturaleza. Y en esta Agenda 21 se nace esta cuestión. Esa es la razón por la cual luego nacieron proyectos de los cuales se comenzó a privilegiar, de incorporar, para que exista un componente social, que también exista un componente de género. Es decir, una cuestión diferenciada, entendido el género como una construcción social. Hombres y mujeres somos iguales, pero generalmente somos diferentes en nuestra construcción social. Tenemos roles diferentes, que la mujer cumple con otros roles, cumple con el rol productivo, cumple con el rol reproductivo, pero también cumple con un rol comunitario. Los hombres tenemos el rol, qué sé yo, productivo. También tenemos el rol reproductivo, es decir, de contribuir, qué sé yo, en la casa, pero básicamente nos alejamos del rol comunitario. Entonces, en la tercera sección habla fundamentalmente del fortalecimiento de estos grupos. En la sección cuarta, en cambio, habla de las formas de ejecución, ¿no? Y aquí es cuando se comienzan a implementar, luego de Río 1992, los proyectos integrales desde el punto de vista de sustentabilidad. Es decir, considerando los 4 ejes, el económico, el social, el ambiental y el institucional. Es decir, para que no pase como normalmente pasa con los proyectos convencionales, ¿no? Que solo apuntamos la parte económica, en donde el centro del proyecto es la parte económica. Acá, en la sustentabilidad, decíamos que el centro del desarrollo es la parte antropocéntrica, es decir, tanto el ser vivo como el ambiente. Y entonces lo que busca por todos los medios es que privilegiar de que los proyectos no nazcan y mueran, sino que tengan una sustentabilidad. Por ejemplo, miren, yo creo que un claro ejemplo de ello es lo que tenemos aquí cerquita de nosotros, un ejemplo en Chuquiribamba, ¿no? En donde las mujeres se organizaron con el proyecto DFC que había Desarrollo Forestal Campesino y crearon una pequeña empresa de horchatas. Se fue el proyecto, pero las dejaron capacitando, las dejaron organizando, les dejaron incluso haciendo una personería jurídica, para que puedan continuar. Es decir, que es de fundamental importancia para que la ejecución de un proyecto de sustentabilidad sea realmente sostenible, que tenga continuidad en el tiempo y en el espacio. Tercer documento que nace de Río es el Convenio sobre Diversidad Biológica, que es el CDB, y que es un acuerdo vinculante, que fue suscrito por 168 países. Decíamos que vinculante es obligación para las partes, es decir, los estados tienen la obligación de instrumentar su legislación para poder realmente articular a lo que establecía este convenio de carácter vinculante. Fíjense que 1992 fue la cumbre, ¿verdad? Y, por ejemplo, los estados, en el caso del Ecuador concretamente, hablemos, tenía la obligación de generar una ley, en este caso de gestión ambiental. Y en el año 1999, fíjense, habían pasado 7 años, desde Río de Janeiro se expidió la ley de gestión ambiental, la LGA, Ley de Gestión Ambiental, bueno, que lamentablemente ahorita con el nuevo COA, ¿no? Prácticamente ha sido derogada, porque todos sus elementos se está de alguna manera subsumiendo dentro del COA. Algunos dicen que fue contraproducente aquello, porque hay mucha mezcla en el COE. En el COA, verán, también se subsumió también la ley forestal y de conservación de áreas naturales y vida silvestre. Entonces, fíjense, el Ecuador tuvo que poder articular una ley, en este caso de gestión ambiental. ¿Cuáles eran los objetivos de la Convención de Diversidad Biológica? Que más adelante en un contenido la vamos a analizar así, pero de cuerpo entero. La vamos a desnudar toda, absolutamente toda, porque nosotros como futuros ingenieros e ingenieros forestales tenemos que conocer aquello. El objetivo fundamental, el objetivo general, la premisa general,
es de que permite la preservación de la flora y fauna como objetivo principal. Y aquí básicamente los países del sur no quisieron asumir de alguna manera. ¿Por qué? Porque se querían imponer en los territorios nuestros limitación de soberanía. Es decir, como nosotros somos países megadiversos, ricos en gran biodiversidad, lo que no sucede con los países nórdicos, generalmente ellos, incluso algunos plantearon, por ejemplo, que la Panamazonía, ¿qué es la Panamazonía, verán? La Panamazonía está conformada por todos los países que son regados por el río Amazonas. Si vamos desde arriba abajo, están Venezuela, están Bolivia, está Colombia, está Ecuador, está Brasil, que son los 5 países que forman la Panamazonía. Es donde se concentra la mayor cantidad de biodiversidad, es donde se concentra la mayor cantidad de reserva de agua. Entonces, ¿qué dijeron los países desarrollados? Dijeron, hagamos que la Panamazonía sea mundial. Es decir, de alguna manera estaban queriendo invadir nuestra soberanía. Y los países del sur, lógicamente, se oponían a aquello, y mucha de la legislación que se ha ido generando, por ejemplo, en el Ecuador, ya no permite, por ejemplo, hacer, qué sé yo, prospección de recursos fitogenéticos. Ya no se permite en el Ecuador. Anteriormente sí se permitía hacer prospección de recursos fitogenéticos. Es decir, ¿para qué sirven las plantas? Y es la razón por la cual muchas plantas como la ayahuasca, la sangre de drago, se fueron, erosionaron genéticamente en nuestros ecosistemas, porque estos países tenían incluso la posibilidad de generar lo que más adelante ellos querían, tener propiedad intelectual. Es decir, a través de la utilización de los recursos biotecnológicos, generar patentes. Eso en cambio querían los países desarrollados, los países del norte. Es decir, generar patentes sobre nuestra biodiversidad. Eso definitivamente, ustedes saben que eso va a ser contraproducente para la economía, pero sobre todo para la soberanía de los estados, ¿no? Entonces, por un lado, los países del sur planteaban de que no quieren ser invadida su soberanía, y los países del norte, en cambio, planteaban la utilización de recursos biotecnológicos para poder generar patentes y sobre todo tener el derecho sobre la propiedad intelectual. Y ahí, bueno, se produjo una gran cantidad de erosión, el caso de la ayahuasca, la sangre de drago, pero una vez me acuerdo que escuché de un ambientalista que decía podía llevarse las plantas, pero no se llevaron los conocimientos ancestrales de nuestra cultura. Pero lamentablemente, pues en cambio, las plantas no se patentan, se patentan los átomos, se patentan las moléculas, ¿no? Esta Convención de Diversidad Biológica básicamente tiene 3 objetivos que les adelanto que vamos a estudiar aquí. Y a mí me encantan realmente los objetivos que plantea porque son 3 que tienen relación con la sustentabilidad. Primero, plantea la conservación de la biodiversidad. Segundo, plantea el uso sostenible de la biodiversidad. Es decir, ellos dicen que a la biodiversidad no solo hay que conservarla, hay que usarla también. Hay que usarla sosteniblemente. Pero a mí me gusta el tercer objetivo, que dice que se haga una distribución justa y equitativa de los beneficios de la biodiversidad. 3 objetivos fundamentales plantea entonces la Convención de Diversidad Biológica. Primero, entonces la conservación de la biodiversidad. Segundo, el uso de los beneficios de la biodiversidad de manera sostenible. Pero el tercero es el más importante. Es decir, que exista una distribución justa y equitativa de los beneficios que puede otorgar la biodiversidad. Claro, miren, obviamente los campesinos son los que más cuidan el agua, los que más cuidan la biodiversidad, pero los que menos se benefician. Los gobiernos seccionales autónomos deberían darles realmente a ellos la posibilidad, por ejemplo, a través de algunos incentivos, por decir algo, no sé, alguien vive en la parte alta de la microcuenca Zamora-Guayco, de Chucos, donde nos viene el agua, por ejemplo, un incentivo sería no cobrarle el impuesto, no cobrarle el agua, no cobrarle la luz, ¿no? Es decir, la Convención de Diversidad, a mí particularmente me encanta el tercer objetivo. Es decir, porque existe la posibilidad de que los recursos vuelvan a donde fueron generados. ¿Y dónde fueron generados? En las comunidades. El cuarto documento es la Declaración sobre Bosques, ¿no? Y básicamente el manejo y conservación y desarrollo sustentable de los bosques. Y aquí, en cambio, existían 2 posiciones contrapunteadas. Por un lado, la presión de los países en cambios mal llamados subdesarrollados, caso de Brasil, Indonesia, el Ecuador también, en donde existe en cambio una fuerte presión sobre el bosque, sobre el ecosistema. Es decir, paradójicamente tenemos una riquísima biodiversidad, pero asimismo son los países que tenemos las más altas tasas de deforestación. En cambio, los países nórdicos son los países que más cuidan, los países que quieren realmente que los bosques se constituyan el verdadero patrimonio común de la humanidad. Entonces, la Declaración de Bosques, de alguna manera, planteó entonces de que el bosque sea manejado como un ente sustentable, sostenible.
Es decir, con ese criterio de que se constituya en un patrimonio para las presentes y las futuras generaciones. Y entonces miren la importancia que tiene este documento sobre la declaración de bosques, que no tiene el carácter lamentablemente vinculante, no es vinculante. Y finalmente tenemos el quinto documento que se genera, que es el convenio marco sobre el cambio climático. Este convenio sí es vinculante y lo firmaron más de 154 gobiernos, ¿no?, en la cumbre de Río que habíamos analizado. Y es la razón por la cual Estados Unidos no la firmó, pues no firmó Estados Unidos este acuerdo porque tenía el carácter de vinculante. ¿Qué decíamos que era vinculante? Vinculante generalmente es la obligación que tienen los estados de articular su normatividad, en este caso ambiental, y ajustarla a con lo que dicen las cumbres internacionales. Es decir, por ejemplo, el Ecuador tenía que tratar de armonizar, si no la tenía, crear una ley, por ejemplo. Y es la razón por la cual les decía a ustedes que en el año 1992 se vino a expedir la Ley de Gestión Ambiental. ¿Y por qué se crea la Ley de Gestión Ambiental en el año 1999? Se crea porque era una obligación contraída por el gobierno ecuatoriano a través de la suscripción del convenio marco sobre cambio climático. Porque ese convenio lo que planteaba era tratar de estabilizar o disminuir las concentraciones de los GIs, es decir, de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y esa es la razón por la cual, entonces, este convenio plantea algunas medidas de carácter restrictivo. Incluso se planteaban algunas metas, ¿verdad?, que se tenían que conseguir. Vamos a ver más adelante cuando expliquemos aquello de que se planteaba, por ejemplo, reducir en un 30% las emisiones de CO2. Y lógicamente, Estados Unidos no se quiso comprometer. Es decir, porque esas medidas eran demasiado restrictivas. Incluso luego en la Comisión de Bruselas se hizo algo relacionado para tratar de que los estados desarrollados, que son los que más inducen contaminación de gases de efecto invernadero a la naturaleza, disminuyan. Pero ¿eso qué le significaba? Le significaba erogaciones económicas. Ese le significaba egresos económicos para las empresas porque tenían que articular sus diferentes mecanismos de producción, de comercialización, en este caso, actividades amigables con el ambiente para poder reducir sus emisiones de CO2. Y bien, en los estados desarrollados, como siempre, somos los que tenemos que cumplir. En cambio, en los estados desarrollados, en los subdesarrollados, perdón, las empresas de alguna manera tuvieron que optimizar este tipo de cosas. Es la razón por la cual ustedes han escuchado diferentes normativas que se han creado para la utilización de los plásticos, de las fundas plásticas, por ejemplo, para tratar de utilizar productos biodegradables. ¿Para qué? Para tratar de estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la naturaleza. ¿Por qué? Está comprobado, por ejemplo, de que en el caso del metano, el dióxido de nitrógeno, el óxido de azufre, que básicamente se genera en muchos de los componentes de las laptops, de los celulares, de las refrigeradoras, son los que más aportan gases de efecto invernadero en la naturaleza y que pueden permanecer durante mucho tiempo concentrados ahí. Fíjense, dice que incluso el óxido nitroso puede estar más de 3.000 años en la naturaleza, en el ambiente, y prácticamente no existe una descomposición. Entonces, este quinto convenio, el último convenio, convenio marco sobre el cambio climático, es un documento habilitante, es un documento vinculante, ¿no? Porque fue suscrito por 154 gobiernos que se comprometieron a armonizar su legislación para tratar de estabilizar los gases de efecto invernadero. Y lógicamente, Estados Unidos, pues, debido a la restricción que existían en este tipo de medidas, no lo suscribió. Y es la razón por la cual ustedes saben que la contaminación campea en el mundo entero y cada vez es un mayor peligro el calentamiento global, el cambio climático, etcétera, etcétera. Conclusión. Entonces, miren entonces cómo este tipo de convenios internacionales han incidido en la legislación de los estados. Es decir, pues decía yo que, ¿qué es la legislación ambiental? Decíamos, la legislación ambiental es el conjunto de cuerpos normativos que han surgido a través de ¿qué? Han surgido a través de la legislación nacional, pero sobre todo de la legislación internacional. Es decir, los acuerdos internacionales han dictado las normas para que los diferentes países, los diferentes estados puedan armonizar su legislación para poder conservar el ambiente. Aquí está el trabajito entonces que queda de consulta. Van a hacer lo siguiente, vamos a consultar la biografía de la señora
Brundtland, que fue la redactora del informe Brundtland, el informe de nuestro futuro común que se discutió en 1992, para saber, nosotros como forestales no podemos dejar de saber aquello, ¿no? Es importantísimo, por eso digo que a mí me interesa la fundamentación básica de los contenidos de ustedes, es de fundamental importancia. Entonces vamos a ver, pero concreto, muy preciso. En 2 párrafos de 10 líneas consultamos la biografía de la señora Brundtland, ¿no? Para saber quién fue la señora Brundtland. Esta señora Brundtland fue la que dije que lideró el informe Nuestro Futuro Común, o el informe Brundtland, que se lo preparó desde el año 1987, previo a la ejecución en 1992 de la Cumbre de la Tierra, ¿sí? De la Cumbre de la Tierra. Entonces, vamos a investigar, entonces, en 2 párrafos. Si ustedes entran, qué sé yo, a cualquier fuente bibliográfica, van a encontrar cientos de miles de páginas relacionadas con la señora, porque esta señora justamente fue la que esbozó, se puede decir, los lineamientos teóricos, los marcos conceptuales y los términos de referencia de lo que hoy constituye el desarrollo sostenible o sustentable. Entonces, en la primera parte. Y en la segunda, vamos a hacer un ensayito sobre la importancia que tiene el desarrollo sustentable o sostenible, en 10 lineecitas. Pero quiero que se ejerciten escribiendo ustedes, por favor. No quiero que me hagan control C, control V. No quiero que hagan control C, control V. Quiero que ustedes se ejerciten. Quiero que ustedes escriban en base a lo que hemos hablado hoy, porque nos dice, el desarrollo sostenible es un modelo de desarrollo que nació en el año 1992 como producto de la cumbre de Río de Janeiro. Punto y coma. El mismo promueve, o sea, quiero así, 10 lineecitas, ¿verdad? 10 lineecitas, no más, 10 líneas. Pero quiero que sea escrito por ustedes, escrito por ustedes. ¿Con qué finalidad, verán, yo hago este tipo de metodologías? Para primero articular lo que dijimos para poder cumplir en el sílabo, que ustedes se empoderen de los resultados de aprendizaje, es decir, se empoderen del aprendizaje de la asignatura. Y segundo, porque ustedes ya se avecina el ciclo 9, en donde tienen que escribir su proyecto de investigación. Y ahí la primera falla que tienen es escribiendo la problemática y la justificación. Porque por primera vez ya les va a tocar escribir ustedes. Y ya no siempre hacer control C, control V. Entonces, por favor, quiero que la tarea se hace en 2 hojitas. En la primera hojita la carátula, en la segunda hojita 2 párrafitos de la señora Brundtland, y en el otro párrafito, entonces, 10 lineecitas, lo que ponemos entonces relacionado con la importancia del desarrollo sustentable. Entonces, de esa manera vamos a trabajar. ¿Está claro? ¿Los consultos estamos claros? Sí, ingeniero. ¿Está claro entonces? Bueno, entonces, de esa manera entonces, damos por terminado la clase de hoy. No se olviden entonces que la próxima semana, pues por este feriado, no vamos a tener la clase, pero ya la hemos adelantado el día de hoy, para que de esa manera no se queden con el conocimiento. Pero a mí lo más importante, lo fundamental, es de que los estudiantes se vayan empoderando del conocimiento, por favor. No se olviden de revisar las tareas que están en la página web de la asignatura. Todas están explicadas con lujo de detalles. Incluso hasta cuándo hay que presentar, hasta cuándo la hora, ¿verdad? Para que no se descuiden, ¿sí? Y con un suficiente tiempo de espera, de anticipación. Ninguna es de un día para otro. Todas realmente están con el suficiente tiempo, porque los estudiantes tienen más asignaturas, tienen más tareas, tienen vida social también. Entonces, en ese aspecto me pongo en los pies de los estudiantes, ¿no? Por favor, entonces leamos, y la exposición la hacemos, si Diosito así lo permite, el día martes 10. Hagamos una exposición que sea excelente, los que les toca magistral, magistral, los que les toque gráfica, gráfica, al grupo 5 que le toca las conclusiones, 10 conclusiones bien puestas, así, pero bien puestas. Ellos no hacen resumen, pueden ser así punteado o con viñetas, 10 conclusiones del tema 1 y del tema 2. Bien, una vez más, entonces, les recomiendo, por favor, miren que la gente anda interesada ahorita en irse al cementerio. Les voy a hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes ya no tiene a su papacito o mamacita y está en el cementerio? Yo, por ejemplo, primero, yo no tengo mi papá. Todos tienen papacito y mamacita. A ver, qué gusto, qué alegría. Alguien que no tenga, ponga la manito ahí para ver. Todos en buena hora que la tienen. Qué bien. Aprovechen, o sea, quiéranlos demasiado. O sea, no necesiten ir al cementerio, pues después agradecer. Oiga, ahora en vida, en vida. Y realmente no se olviden de ser cada día mejores personas, mejores seres humanos. Creo que para mí es interesante el contenido, ¿no? Pero todo se puede aprender en el Internet. Si yo pongo el desarrollo sustentable, todo pueden aprender ahí. Pero uno no se aprende a ser buenas personas si no tiene valores desde el hogar, desde la casa. Y como les decía a ustedes, lamentablemente las universidades no forman profesionales en valores. No otorgan profesionales de ser buenas personas, de ser buenos seres humanos. Eso lo vamos cimentando nosotros con los valores que cada día vamos cultivando. Así que aprovechen, miren, de este espacio, de esta nueva
de esta nueva realidad, de esta nueva normalidad que estamos viviendo, para valorar lo que tenemos, que está cerquita de nosotros. Posiblemente muchos de ustedes ahí el día martes que les toque exponer, les va a tocar exponer con barra propia, tal vez puede estar lo que más quieren cerca de ustedes, así que demostremos realmente lo que estamos aprendiendo y digámosle lo interesantes que son para nosotros, ¿no? No hagamos de esta normalidad totalmente cambiada. Ayer me contaba mi hijo que vino por acá, vino un ratito a visitarnos, él es fiscal en Cariamanga. Me decía, papi, me tengo que regresar enseguida porque ha habido un accidente, creo que cerca en Ambacola, y donde muere un jovencito, así, pero un joven, de la misma edad de él, jovencito, así, jovencito. Oiga, oiga, Dios pone cosas en mi vida de casualidad para yo contarles a ustedes, para que valoren la vida, ¿verdad? Para que valoren lo que tienen, lo que más quieren, ¿verdad? Y me indica la cédula, él me indicaba ahí el cadáver que estaba, pues ahí incluso lo habían arrojado, lo habían abandonado, ¿verdad? Fíjese, qué indolente. Lo matan y lo dejan botando, ¿verdad? Lo dejan botando. Y me dice, papi, dice, mire, dice, dice, pero vea la cédula, dice. Entonces le veo, le digo, sí, tu año de nacimiento. No, la misma fecha de mi nacimiento, dice, la misma fecha y el mismo año. Miren, chicos, un joven empezando a vivir. Y después comenzamos a morirnos, ya cuando está muerto queremos valorarlo. Ahorita la gente discutía de mañana, hoy las noticias en Guayaquil, ¿qué quieren que abran los cementerios para irlos? Oiga, ¿para qué? ¿Para qué? Ahorita, que los tienen ahí. Y de mañana se peleaban ahí los que van a vender fuera del cementerio, más quieren por vender, ¿verdad? Y decían que querían, no sé, por Dios, que les abran el cementerio, que no pueden ir a dejar de poner una velita, una rama. Oiga, ahora, hombre, en vida. Así que chicos, los invito, los convido, los convoco a que hagamos eso. Créanme, lo que a mí es súper importante, los contenidos. Pero mucho más trascendente es de que pueda aportar a la formación personal de ustedes. Si Diosito hace que pueda hacerlo, bendito sea el Señor. Y no pretendo que sean todos, que haya un hito. Y que ese a su vez se convierte en multiplicador con su papacito, con su mamacita, con los amigos, con el grupo social. Oiga, más que suficiente. El mundo en este momento hay una crisis de valores, hay una crisis de solidaridad. Así que chicos, los invito a que realmente hagamos aquello. Y les voy a dejar de tarea. Fíjense que dicen que lo que no se nomencla no existe. El amor no puede prescindir de las palabras. Uno no puede adivinar que a uno lo quiere o que uno quiere. Díganle a su papacito, a su mamacita. Les voy a dejar de tarea, para comentar si Dios quiere, me hacen acuerdo. El 10, si Diosito así lo permite, denle un abrazo a lo que más adora y díganle que los quieren muchísimo, que son súper importantes. No nos dejaron bien sin comer en esta pandemia. Ustedes no saben lo que los padres tienen que hacer, milagros, ¿verdad? Para poder realmente conseguir la alimentación en estas etapas súper complicadas. Yo por eso créanme que nunca me canso de dar gracias a Dios de tener trabajito. Y lo tengo gracias a ustedes. Pues mi mamá todas las mañanas me dice, no te olvidarás, tienes trabajito gracias a usted estudiar. Yo soy un privilegiado de tener trabajito y de tener seres maravillosos como ustedes, a quienes realmente pretendo y aspiro moldearlos para que sean buenas personas, para que sean buenos seres humanos. Así que si Diosito lo permite, nos vemos después. Por favor, tranquilos, disfruten de este feriadito que va a haber, pero háganlo en casa. No pretendan ir al cementerio, ¿verdad? No, quédense ahí homenajeando lo que más quieren, lo que más aman. Escuchaba a ti el día lunes de que la gente está saliendo después de esta nueva normalidad, peor que antes, ¿verdad? Yo tenía la pretensión de que va a haber cambios. Contaba un periodista el día lunes que igual el domingo de noche viniendo de Malacatos, alguien se chocó y mató a una persona que estaba buena y sana. Fíjense, dense cuenta. Entonces, chicos, los invito a ser extraordinarias personas. Tengo el inmenso privilegio de conocerlos a todos. ¿Cómo no los voy a conocer? Absolutamente a todos. Sé de la calidad que son como personas, como seres humanos. Y me encantaría algún día, si Dios y la vida me permite, encontrarlos ya como ingenieros e ingenieras forestales, siendo extraordinarios profesionales, pero siendo mejores todavía como personas, como seres humanos, que se ayudan, que son solidarios, que no son egoístas, que realmente comparten con los demás lo poco o lo mucho que tienen. Eso yo creo que es lo más importante en la vida. Así que chicos, si Diosito así lo permite, nos vemos entonces en la próxima clase. Que tengan una bendecida semana, por favor, que todas las tareas que están previstas las hagan de la mejor manera. No se descuiden, por favor, de subirlas al sistema. No las suban como borradores, por favor, porque borrador no hay cómo calificar. No las suban como archivos o como de PDF, porque no hay cómo calificar. ¿Y por qué los nombres de los archivos, verán? Porque si ustedes ponen un nombre muy largo, no sé si a ustedes se les ha pasado, que uno lo copia y no copia en la computadora. Dice, la ruta es muy larga. Entonces, por eso ponemos solo su primer apellido y su primer nombre en mayúscula y en el caso del grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5 y lo subimos al sistema. Bien, entonces una vez más, muchísimas gracias. Dios les pague por permitirme trabajar con ustedes y les deseo lo mejor. Que tengan una bendecida semana. Que les vaya muy bien. Hasta luego, chicos.
Gracias, luego, Inge, Inge, que que pase pase bien. bien. Muy bien, Gracias. Inge. Hasta luego, que les vaya muy bien. Hasta luego, chicos. Cuídense. Mi hijo revivió. Gracias, chicos.